Muy buenas, en este video les vamos a hablar acerca de tres temas: el proceso de conquista de México, el desarrollo sociocultural del México antiguo, pero antes del poblamiento de América. El poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Los estudios científicos afirman que los seres humanos no son originarios de América, y está claro que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares. La evidencia paleoantropológica y genética apoya la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América procedían de Siberia, el extremo noreste de Asia. Desde el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, los paleoamericanos entraron en el continente durante la última glaciación, cuando fue posible el paso hacia el Nuevo Mundo a través de Beringia. El puente de Beringia, a veces denominado simplemente Beringia, fue un puente de tierra o amplio territorio que abarca el extremo oriental de Siberia, al oeste de Alaska y la mayor parte del actual mar de Bering. Esto sucedió entre 15.000 y 14.000 años antes de Cristo. Por otro lado, la teoría del poblamiento temprano afirma que los humanos llegaron a América mucho antes y está basada en el descubrimiento de restos cuya datación por carbono 14 da una antigüedad mayor que 14.000 años antes de Cristo. Algunas investigaciones recientes llevan esta fecha a hace unos 33.000 años. A la investigación paleoantropológica se le suma la información genética que ha servido para reforzar algunas conjeturas sobre el origen de los americanos. Se estima que la mayor parte de los indígenas americanos son descendientes de un grupo proveniente del noreste o del oriente de Asia. Los pueblos de habla nadené son descendientes de la segunda ola migratoria que se estableció en el norte de América, mientras que los esquimales llegaron al continente en un flujo migratorio más reciente. Después de que los paleoamericanos entrasen en el continente, el paso de Beringia fue cubierto nuevamente por el mar, de modo que quedaron aislados por tierra del resto de la humanidad. Los europeos intentaron buscar explicaciones para el origen de los seres humanos con los que se estaban encontrando. Alejo Venegas opinó que provenían de navegantes cartagineses. Agustín de Zárate consideró que los indígenas podrían haber llegado pasando por la Atlántida antes de que se hundiera, según los relatos de Platón. Sin embargo, la mayoría de las primeras explicaciones fueron religiosas. Por ejemplo, varios autores europeos pensaron que los pobladores de América provenían de las tribus perdidas de Israel. Continuando con una visión científica, Fray Gregorio García hizo una detallada exposición de las diferentes hipótesis conocidas sobre el poblamiento de América por tierra o por mar. Para él, los indígenas provenían de Asia, de China o Tartaria, dadas las semejanzas físicas entre los habitantes de unos y otro continente. En 1876, Charles Abbot, un médico estadounidense, encontró unas herramientas de piedra en su granja de Delaware. Debido a las características toscas de los instrumentos, pensó que podían pertenecer a los antepasados remotos de las culturas indígenas modernas. Debido a ello, consultó con un geólogo de Harvard, quien estimó en 10.000 años de antigüedad la grava que se encontraba alrededor del hallazgo. Abbot sostuvo entonces que se trataba de un asentamiento humano del Pleistoceno, es decir, muchos miles de años más antiguos de lo que establecían las teorías bíblicas dominantes. La teoría de Abbot fue rechazada por las jerarquías cristianas por oponerse a la Biblia, y por la comunidad científica organizada por el Instituto Smithsoniano por no cumplir con los estándares científicos que exigía. Entre los científicos que rechazaron la hipótesis de Abbot se encontraban Alex Haldrilka y William Henry Holmes. En la actualidad se ha comprobado que Abbot tenía razón en muchas de sus hipótesis y la granja ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. En 1929, Bridget Lee Whiteman, un joven indígena de 19 años que venía siguiendo las investigaciones que se estaban realizando en la cercana localidad de Folsom, escribió una carta al Instituto Smithsoniano sobre una serie de huesos que había encontrado en la aldea de Clovis, en el estado de Nuevo México. En 1932, una excavación realizada por el equipo dirigido por Edgar Billing Howard de la Universidad de Pensilvania confirmó que se trataba de un asentamiento indígena durante el Pleistoceno y verificó el tipo especial de punta de flecha que sería conocida como punta Clovis.
Al ser descubierta la datación por carbono 14, en 1949 el método fue aplicado en los yacimientos de Clovis, resultando en antigüedades que oscilaban entre el año 10.900 y 11.500 a.C. Se encuentra plenamente probado que durante la última glaciación, la glaciación de Goodrum o Wisconsin, la concentración de hielo en los continentes hizo descender el nivel de los océanos unos 120 metros. Este descenso hizo que en varios puntos del planeta se crearan conexiones terrestres, como por ejemplo Australia-Tasmania con Nueva España-Guinea, Filipinas e Indonesia, Japón y Corea. Uno de esos lugares fue Beringia, nombre que recibe la región que comparten Asia y América, una zona en que ambos continentes están en contacto. Debido a que el estrecho de Bering que separa Asia de América tiene una profundidad de entre 30 y 50 metros, el descenso de las aguas dejó al descubierto un amplio territorio que alcanzó 1.500 kilómetros de ancho, uniendo las tierras de Siberia y Alaska, hace aproximadamente 40.000 años. Su primera formación sucedió aproximadamente 4.000 años antes del presente, manteniéndose unos 4.000 años. Su segunda formación se produjo aproximadamente 25.000 años antes del presente. Permaneció hasta aproximadamente 11.000 y 10.500 antes del presente, cuando volvió a subir el nivel de las aguas al final de la glaciación, inundando gran parte del territorio y separando Asia de América por el estrecho de Bering. Un dato más importante para establecer una teoría migratoria durante la última glaciación es el hecho de que Canadá estaba completamente cubierta de hielo durante la última glaciación, invadida por dos gigantescas placas que son la placa de hielo Laurentina y la placa de hielo Cordillera. Esto hacía imposible la entrada al continente más allá de Beringia. Apareció entonces la teoría del corredor libre de hielo. Según esta teoría, en los instantes finales de la última glaciación comenzaron a derretirse los bordes en contacto de las dos grandes placas de hielo que cubrían Canadá, abriendo un corredor libre de hielo de unos 25 kilómetros de ancho que seguía primero el valle del río Yukón y luego el borde este de las montañas rocallosas por el corredor del río Mackenzie. Los científicos que sostienen la teoría estiman que esto ocurrió en el 14.000 años antes del presente. Una vez abierto el corredor, los seres humanos que estaban en Beringia pudieron avanzar hacia el interior de América y dirigirse al sur. La teoría ha sido ampliamente aceptada como parte integrante del consenso de Clovis, pero no hay evidencias directas que comprueben el paso de seres humanos por ese corredor. El primero en proponer la posibilidad de ese corredor fue el geólogo canadiense W. A. Johnston en 1933 y quien acuñó el término corredor libre de hielo fue Ernest Anthers en 1935. La prehistoria se inicia con la etapa lítica, que va de 35.000 a.C. a 2.000 a.C. Es la etapa más temprana de la historia de México. Esta etapa se divide en tres periodos: arqueolítico, cenolítico y protoneolítico. El arqueolítico se caracteriza por herramientas con piedras de grandes dimensiones y con técnicas de percusión o golpeo. Los objetos se encuentran localizados en Tlapacoya, Estado de México y Yucatán. El cenolítico aparece en las puntas de proyectil de doble cara tipo Clovis, morteros y molcajetes que se encuentran en El Riego y Coxcatlán en Puebla y Cueva del Diablo, Tamaulipas. En el protoneolítico se volvieron sedentarios y desarrollaron nuevas técnicas para la fabricación de sus herramientas como el pulido de piedras y empezó a consolidarse el desarrollo productivo del maíz, la calabaza y el chile. Se domestican los primeros animales como el perro cebado y el guajolote. Surgen las primeras aldeas y se construyen los primeros centros cívicos y religiosos. Estos sitios corresponden a San Nicolás en Querétaro, Tlapocoya, Estado de México, Las Abejas, Puebla y Guilanaquis en Oaxaca. El México antiguo se dividía en diferentes áreas geográficas. El antropólogo Paul Kirchhoff utilizó la palabra Mesoamérica para ubicar el área geográfica en la República Mexicana. En 1959 se dan a conocer otras áreas culturales denominadas Aridoamérica y Oasisamérica. Aridoamérica es un área que corresponde al sureste de Estados Unidos, abarcando los estados de la República Mexicana
como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Fue poblada por sociedades nómadas localizadas en regiones áridas. Trabajan principalmente la agricultura, el intercambio comercial y la caza de animales, entre otras. Oasis América se localiza al norte de Mesoamérica. Comprende los estados de Nuevo México, Arizona, Utah, así como zonas de Colorado, California y Nevada. Estados del noreste, entre los que destacan Sonora y Chihuahua. Se distingue por su fertilidad, la cual permitió asentamientos de cultivos, se domesticó el guajolote, se elaboró la cerámica y la talla de piedras de gran calidad. Mesoamérica tiene una gran diversidad de climas y terrenos, es una región propicia para el desarrollo de la agricultura. La mayor parte de las tierras son de gran fertilidad. Esta área se extendía a lo largo del territorio sureño de México y parte de Centroamérica hasta Costa Rica. Entre las culturas mesoamericanas establecidas en varias sociedades indígenas se destacan los olmecas, los zapotecas, mayas, teotihuacanos, Ixtlán de Río, toltecas, huastecos, mixtecas, totonacas, purépechas y mexicas. La cultura olmeca se desarrolló en Mesoamérica, localizada en el Golfo de México y perteneciente al periodo preclásico. Se encuentra en los estados del sur de Veracruz y norte de Tabasco. Sus centros más importantes son Laguna de los Cerros, La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes y Las Limas. Una de las actividades más importantes de esta cultura fue el cultivo del maíz. Complementaban su dieta con la caza y la pesca. En la cúspide de su organización social se encontraban los sacerdotes y los guerreros. Su forma de gobierno fue teocrática. La cultura zapoteca es del horizonte clásico. Su sitio más sobresaliente es el Monte de Albán, localizado en el estado de Oaxaca entre los valles de Sachira. Su organización política estuvo denominada por la familia. Entre las ciudades más importantes se encontraban Buijazu, Dainzú, Lambiteico y Yagul. Su organización social estaba integrada por sacerdotes, militares, comerciantes, así como por trabajadores especializados en la agricultura. Su gobierno era teocrático y su religión politeísta. La cultura maya pertenece al horizonte clásico. Abarcó Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Utilizaban calendarios que tenían que ver con el registro del tiempo. Se destacaron por la elaboración de una gran variedad de cerámicas policromadas de alta calidad. La economía era de la agricultura y sus derivados como el maíz, cacao, frijol, tomate, calabaza y el algodón. Su organización política era teocrática y su religión era politeísta. La cultura teotihuacana pertenece al periodo clásico. Se ubicaron al norte de la Ciudad de México, entre el Valle de México y Puebla. La gente se dedicaba principalmente a la agricultura y cultivando el maíz, frijol, calabaza y chile. Tuvieron un régimen teocrático a cargo de los sacerdotes y guerreros. La sociedad estaba compuesta por grupos de élite donde encontramos a gobernantes y comerciantes. Su religión era politeísta. Los monumentos eran construidos con piedras y recubiertos por una capa de estuco. Desarrollaron una forma de escritura ideográfica. La cultura de los mexicas se localiza en el Valle de México. Esta cultura se instaló en el altiplano central. La religión de la sociedad azteca era politeísta. El señorío es la base de la organización política en la que el güey tlatoani o tecutli no solamente era el gobernante sino el jefe de la Triple Alianza. La sociedad estaba dividida en dos clases sociales, los pilis y los macehualtines. Se destaca en la elaboración de sus códices en la pintura, plumaria y lapidaria, así como también en la elaboración de turquesa, jade y obsidiana. La conquista de México fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521, desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de Obando. En 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez,
envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba con 3 naves y 650 hombres navegando las costas de la península de Yucatán, entrando en contacto con los mayas y viendo una de sus grandes ciudades, ante la cual quedaron impresionados. Llevaron esas nuevas noticias a Cuba, generando gran expectación, y rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar una nueva expedición. Esta vez el mando fue entregado al capitán Juan de Grijalva, compuesta de 4 naves y 240 hombres, partiendo el mes de abril de 1518. Costearon el Golfo de México por Catoche, Tabasco, y llegaron al río Tuxpan, donde se produjo el primer encuentro entre un gobernador de Moctezuma II y un español. Tras el éxito de estas últimas expediciones, Diego Velázquez no tardó para preparar una nueva aventura para seguir explorando las costas mexicanas en busca de algún punto conveniente para poblar y fundar ciudades, aunque este no era oficialmente el motivo de la misma, sino comerciar y explorar únicamente. Aún no sabían que en el interior de esas costas se encontraba el gran imperio azteca, si bien habían oído de algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas. El capitán elegido para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés. Rápidamente se pusieron en marcha los preparativos y lograron reunir 11 naves, 550 hombres y 16 caballos. Partieron de la ciudad cubana de Trinidad el 18 de febrero de 1519, llegando a los pocos días a la isla de Cozumel. Ahí se produjo el primer contacto de la expedición de Hernán Cortés con indígenas mayas, en donde fueron agasajados con regalos y celebraron una ceremonia religiosa. Pero el tema religioso no gustó mucho a los españoles, que intentaron convencer a los jefes mayas de que su dios era mejor que los suyos, y sin avisar agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo, sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen. Los jefes mayas trataron de mantener la calma y no entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente y en paz partieron y fueron en busca del río Grijalva. La expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva, junto a la ciudad Potonchan, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indios chontales. Hernán Cortés intentó tomar la ciudad mediante una maniobra de distracción, pero fueron sorprendidos y tuvieron que atacar de frente a los numerosos indios, venciéndoles tras una dura batalla, la primera entre mayas y españoles. Ahí pasaron varios días para descansar y curar a los heridos, y finalmente partieron hacia el norte, costeando la costa del Golfo de México hasta llegar a San Juan de Ulúa, en donde fundaron la Villarrica de Veracruz. La vida continuaba en Veracruz de forma muy difícil y complicada. Se habían dado cuenta de que el lugar no era el más adecuado para vivir y comenzaron a explorar los alrededores en busca de un lugar más apto. En una de esas exploraciones contactaron con los totonacas, unos nativos mayas tributarios de los mexicas, y estos les invitaron a visitarles en la ciudad de Zempoala y conocer a sus dirigentes. Cortés fue para allá con algunos hombres y se entrevistaron con ellos. Dijeron que los mexicas los tenían sometidos a una tiranía insoportable, robándoles a jóvenes para sacrificarlos o usarlos como esclavos, cuantiosos tributos, y también abusaban de sus mujeres. Cortés vio la oportunidad y les ofreció aliarse con ellos. Los totonacas aceptaron sin dudarlo. Estos indígenas serían los que posibilitaron junto a otros muchos la conquista de México por los españoles gracias a su apoyo local y el aporte de numerosos guerreros. Una vez asegurada la alianza de los totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España. A mediados de agosto de 1519 ya tenían todo preparado y partieron hacia la capital mexica. La expedición estaba compuesta por 15 caballos, 400 soldados de infantería, 200 cargadores y 1000 totonacas. Por el camino fueron visitando diversos pueblos que les dieron una buena acogida, proporcionándoles alojamiento y alimento. Pero el camino de rosas que parecía que estaba haciendo esta conquista de México terminó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había sido sojugado nunca por los mexicas y que quería mantener su identidad e independencia. Recibieron a los extranjeros y a sus aliados totonacas, atacándolos
frontalmente, pero fueron rechazados por la artillería y caballería española, que les pusieron en fuga capturando a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma, que continuó enviando emisarios invitando a los españoles a volverse atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlán. Pero no hicieron caso y siguieron adelante. El 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco. Las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los días siguientes, en los que el español trató de convencer al mexica en el error de su religión, e invitándole a abrazar la verdadera religión. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas, que le recriminaron su actitud poco respetuosa hacia los dioses. El capitán español prefirió rectificar y dejar el tema de un lado. Mientras tanto, entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud por su frágil situación en ese palacio. Una sola orden del emperador mexica podía acabar con todos ellos de un plumazo. Por ello trataron de convencer a Cortés de coger prisionero a Moctezuma y utilizarlo como escudo defensivo contra cualquier intento de ataque contra ellos. La situación era insostenible. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma que calmara a su pueblo y lo mandó a la azotea del palacio para que mandara a sus súbditos a detener los ataques y volver a sus casas, ya que según él los españoles habían prometido salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta que su pueblo le devolvió fue una certera pedrada en la frente que le terminó ocasionando la muerte varios días después. El escudo protector del Tlatoani había desaparecido. Ahora sí tenían que salir de ahí como fuera. La retirada española tuvo lugar el 30 de junio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche tratando de escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy vigilantes y atacaron sin piedad a los españoles. Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados, y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexicas. Esta fue conocida como la Noche Triste, como uno de los episodios más tristes de la conquista de México desde el punto de vista español. Una vez en Tacuba, optaron por pedir auxilio a sus aliados tlaxcaltecas. El 28 de diciembre de 1520 partieron de Texcoco 550 soldados, varios miles de guerreros tlaxcaltecas, 40 caballos y 8 cañones pequeños. Todo está preparado para la acción que se iniciaría el 28 de abril de 1521. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia, ya que no solo se oponían los mexicas ocupándolas, sino que eran apoyados por canoas desde la laguna. Para debilitar esta resistencia, Cortés atacó a dichas canoas y las calzadas con sus 13 bergantines. Los combates duraron varios días, en que había que ganar metro a metro las calzadas. Cuando se ganaba ese metro, las construcciones que había se derruían para que no sirviesen de refugio a los mexicas. Viendo los avances y la virulencia de la batalla, Cortés envió a 3 emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc, pero este la rechazó. La guerra era vida o muerte. Cuando los españoles junto a los tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlán había caído y con ella se contemplaba la conquista de México, creándose un nuevo territorio llamado la Nueva España. Mi nombre es Fernando Ávila y muchas gracias.